otro tema, la investigación de la Fiscalía General de la República determinó que el accidente del tren interoceánico que dejó 14 muertos y decenas de heridos se produjo porque el conductor del tren transitaba a 65 kilómetros por hora en una área donde debía de hacerlo a 50 kilómetros por hora. Estamos hablando de solo 15 kilómetros por hora. Pero bueno, no se ha dado más explicación. No se habla por qué no había controles de velocidad de los trenes, ni automatizaciones. Tampoco se avanzó nada en la investigación sobre las presuntas irregularidades, los actos de corrupción denunciados en la construcción del tren, de sus componentes, bueno, también de estos vagones del año del caldo y máquinas que están muy, muy viejos y que ni siquiera funcionan como debería de ser, ni siquiera son aptos para un proyecto como esto. Y por supuesto, ni se toca el tema del basalto sin especificaciones y los rieles añejos, que ahí hubo un acto de corrupción enorme. Sí, hoy la presidenta Sheinbaum dijo en la mañanera que no se reanudará, y dijo bien, no se reanudará el servicio de pasajeros hasta que se hayan implementado las recomendaciones que les hagan llegar las agencias internacionales y se obtengan las correspondientes certificaciones internacionales. Insisto, está muy bien, pero eso significa que esta obra se realizó y se echó a andar sin atender las recomendaciones o sin escuchar las recomendaciones de las agencias internacionales y sin contar con las certificaciones internacionales imprescindibles que ahora sí se pedirán, ahora sí se van a obtener. Quizás por eso el tren iba a una velocidad mayor, quizás por eso nadie lo controló, quizás por eso ni el conductor se enteró. Hoy detuvieron, mire usted, no sé, al señor que hacía la limpieza en el tren como uno de los responsables de este accidente. Hay que ir mucho más a fondo, hay que ser mucho más serios en estos temas. De acuerdo con el expediente de la Fiscalía General de la República, el día del accidente del tren interoceánico que dejó 14 muertos y decenas de heridos en Oaxaca, el maquinista y el conductor, 2 de los 3 imputados, no contaban con licencia federal ferroviaria vigente. Según la orden de aprehensión, Emilio Erasmo Canteros Méndez era el maquinista del tren, Felipe de Jesús Díaz Gómez el conductor y Ricardo Mendoza Cerón el jefe de despachadores que iba a bordo de la locomotora. Los 2 primeros son los que no contaban la licencia para desempeñar el cargo. El documento indica que en locomotora FIT 3027, Emilio Erasmo extendió el límite de velocidad permitido de 50 kilómetros por hora y que Felipe de Jesús y Ricardo Mendoza no accionaron la válvula de freno de emergencia para detener el tren. En el expediente, la Fiscalía no señala a ningún mando superior como responsable de permitir o haber sido omiso de que los 2 operadores laboraran sin licencia. Lo cierto es que para familiares de víctimas existen dudas sobre el peritaje presentado. No creen que la tragedia fuera causada solo por el exceso de velocidad. Hay dudas, sí, hay dudas. Y pues, y al que le toque, pues, que pague, ¿no? Pese al avance en la investigación, estas palabras siguen calando hondo en el alma de los familiares que perdieron a 14 de sus seres queridos. Su mochadita para que den el palomazo que todo está bien. Okay. Ya cuando se descarrile el tren ya va a ser otro. Es Pedro Salazar Beltrán, amigo de Gonzalo Bobby López Beltrán. Era uno de los proveedores de balasto utilizado para el tren. El hijo de López Obrador fue supervisor del interoceánico. Investigaciones periodísticas y de organismos como Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad documentaron que Andrés Manuel y Gonzalo López Beltrán, hijos de López Obrador, incidieron a favor de sus amigos, entre ellos Jorge Amílcar Olán, quien obtuvo contratos para surtir de medicamentos y balasto. Fue en marzo de 2024 cuando se difundió el audio de una conversación entre el empresario y Pedro Salazar Beltrán, primo de los hijos del exmandatario federal, donde hablan sobre la necesidad de sobornar a un laboratorio para que autorice las pruebas de balasto del Tren Maya. Pese a que López Obrador negó que hubiera conflicto de interés, el 6 de julio de ese año reconoció que otorgó a su hijo Gonzalo un cargo honorífico para supervisar las obras del corredor interoceánico del Istmo de Tehuantepec. Aseguró que Bobby estuvo atento al avance del proyecto, sobre todo en lo que respecta al tema de infraestructura.
Desde 2019, la Auditoría Superior de la Federación reveló problemas estructurales y financieros en la construcción del tren interoceánico, destacando la sustitución de rieles por otros menos resistentes, lo que comprometía la seguridad. También se identificaron pagos por productos o servicios no realizados, además de facturas por maquinaria especializada que no se utilizó. La auditoría también reportó mala planeación y supervisión en la ejecución de la obra, lo que generaba preocupación sobre la integridad estructural del tren. Lo cierto es que las anomalías y denuncias vaticinaron que la infraestructura del tren no era la correcta, que los miles de millones gastados en el proyecto no justificaban su operación y que gracias a la corrupción era prevenible una tragedia como la del 28 de diciembre que dejó 14 muertos. Y lo peor es que el riesgo sigue sobre rieles.